Saludos amigos, una vez más los comentarios de Emilio Simón. Bueno, este pasado domingo 15, el Partido Revolucionario Moderno llevó a cabo la celebración de su aniversario, de su 11 aniversario de haber sido fundado como partido. Este partido, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, que en el 2000, tiene 11 años, entonces en el 2015 se dividió y Hipólito Mejía y Luis Abinader hicieron tienda aparte y tomando como base al partido Acción Social Demócrata que había fundado el extinto padre del presidente de la República, el señor Rafael Abinader, pues se convirtió en el Partido Revolucionario Moderno. Eh, este partido, ya a los 5 años de haber sido fundado, pues llegó al poder político con Luis Abinader como candidato a la presidencia, que en el 2020, pues debido básicamente a la división del Partido de la Liberación Dominicana, cuando Leonel Fernández en el 2019, después de haber perdido las elecciones internas de su partido de Gonzalo Castillo, tomó la decisión de separarse del PLD y formar tienda aparte. Así nace el partido Fuerza del Pueblo en el 2020. Esto trajo como consecuencia el debilitamiento del PLD y fue aprovechado por el Partido Revolucionario Moderno, quien con una campaña muy agresiva anticorrupción y una campaña dirigida básicamente a, a lo que tiene que ver con la corrupción administrativa, que al decir del PRM y sus dirigentes, pues se estaba llevando a cabo durante el gobierno de Danilo Medina. Esta opción de la división del PLD fue la razón fundamental, el motivo principal por lo que tomó el poder el Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader llegó al poder en unas condiciones muy adversas, ya que para ese momento estábamos en la pandemia del COVID-19. Manejó muy bien esta, esta crisis de salud, que ya estaba siendo manejada también bastante bien por el expresidente Danilo Medina, que fue justamente en el 2019, un año antes de tomar Luis el poder, en donde se inició la pandemia de COVID-19. Tiene como mérito el presidente Luis Abinader, que fue uno de los presidentes de la República, en este caso de República Dominicana, fue la República Dominicana uno de los países que primero se recuperó de la pandemia del COVID-19 y tienen también como un mérito ya fuera de las fronteras de República Dominicana, y es que fue el primer país del mundo que abrió sus fronteras al turismo, y la recuperación del turismo se inició precisamente en el 2020, siendo pioneros a nivel global después de la pandemia, de abrir lo que es la actividad turística en la República Dominicana. Este es un mérito que hay que dárselo a Luis Abinader y también a David Collado, que es el ministro de Turismo. Durante estos 6 años aproximadamente que ha gobernado Luis Abinader, ha tenido luces y sombras al frente de la cosa pública. Siempre he dicho que el principal mérito que se lleva Luis es haber conformado una justicia independiente o lo más independiente posible, porque todos sabemos que en la República Dominicana la justicia no tiene nunca una autonomía. Siempre el Poder Ejecutivo incide sobre las decisiones que toma el Ministerio Público. Pero en este caso en particular, yo pienso que hubo grandes avances en lo que es la independencia del Ministerio Público, y eso trajo como consecuencia el que se llevaran al banquillo de los acusados
muchos de los funcionarios del gobierno que presidió el Danilo Medina, así también como algunos familiares del expresidente Medina. Y realmente se sentó un precedente, ya que en el pasado, pues, los actos de corrupción que habían cometido otros funcionarios de gobiernos anteriores no se habían eh, ventilado como se hizo en esta oportunidad, llevando a la cárcel a decenas de funcionarios y, reitero, familiares del expresidente Danilo Medina. Yo entiendo que ese discurso que pronunciara el presidente de la República en ocasión de la celebración del 11 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Moderno, en el que hizo énfasis especial en dos aspectos. Primero, en que no va a tolerar bajo ninguna circunstancia el que se cometan actos de corrupción en su gobierno y que queden impunes. Volvió otra vez y lanzó un grito de guerra en contra de la corrupción administrativa. Y por otro lado también, pues alertó a los PRMistas en el sentido de que tienen que mantenerse unidos, porque es de la única manera que pueden retener el poder más allá del 2028. Y esto lo hizo el presidente Luis Abinader en vista de que hay algunos asomos de división en el Partido Revolucionario Moderno. Y ustedes saben, o sabemos todos, que una de las razones principales por la que los partidos políticos han salido del poder en la República Dominicana ha sido por la división. Eso le pasó al Partido Reformista, con Álvarez Bogar y Balaguer, y también con Peinado, y le pasó al PRD, que precisamente por esa razón nace el Partido Revolucionario Moderno, por la división interna en que se produjo. No fue una división que fue producto de un sentimiento ideológico, fue una división de intereses, en donde un grupo se quedó en el PRD y otro grupo hizo tienda aparte. Entonces, ya más recientemente, en el 2019, se divide el Partido de la Liberación Dominicana, lo que le permite al PRM, con una campaña bien dirigida y con ayuda del expresidente Leonel Fernández, de tomar el poder político en el 2020. Ciertamente, lo que permitió que el PRM y Luis Abinader llegaran al poder en el 2020 fue esa alianza estratégica y táctica que hizo ese partido con Leonel Fernández, que a todo costo quería que salieran del poder los PLDistas para él poder, pues, justificar el hecho de salir del partido, como lo hizo bajo el entendido de que se le hizo fraude en las primarias internas del PLD, pero que finalmente lo que Leonel quería aparentemente era ser candidato presidencial del PLD, pero las condiciones y las circunstancias desde el punto de vista político no estaban dadas, ya que Danilo Medina y Leonel Fernández tienen una rivalidad que viene desde hace mucho tiempo. Y esa rivalidad pues trajo como consecuencia la división del Partido de la Liberación Dominicana, el cual se ha reducido a un porcentaje muy mínimo. En el pasado proceso electoral del 2024 apenas se obtuvo un 10%, habiendo obtenido un 38% en el 2020, pues bajó 28 puntos de popularidad ese partido. De manera que yo pienso que el gobierno de Luis Abinader ha tenido luces y sombras, como dije, pero si ha habido un faro luminoso en su gestión, ha sido lo que tiene que ver con el combate de la corrupción administrativa y de la impunidad. Ya sabemos que hasta del mismo gobierno de Luis Abinader actualmente hay un grupo de personas que están sometidas a la acción de la justicia por el famoso y bien resonado caso de Senasa.
Otra de las, esa ha sido una luz, pero una de las sombras de estos 6 años de gobierno del PRM ha sido la participación en sus filas de personas que pertenecen al bajo mundo. Ya casi una decena de personas relacionadas con el PRM, ya sean funcionarios electos, a regidores, creo que sí, un diputado, y otras personas que de una u otra manera están en el tren o estuvieron en el tren administrativo del gobierno de Luis Abinader y el PRM, han sido pedidos en extradición. Y eso ha sido una de las cosas que ha dañado hasta cierto punto la gestión de Luis Abinader, hasta el punto de que esto ha generado, junto a otros elementos, como es el costo de la vida que se ha incrementado, como es la situación del tema haitiano, que aunque han sido manejados, yo pienso que no ha sido manejado mal por este gobierno. Sin embargo, sigue latente en el país esa problemática de la inmigración haitiana ilegal, y aparentemente las iniciativas que ha tomado el presidente, que han sido buenas, sin embargo, no han surtido el efecto que se esperaban. Todo eso lo ha aprovechado el expresidente Leonel Fernández, y hay que destacar que es indudable que la candidatura del expresidente Leonel Fernández está teniendo un repunte en estos momentos, ya que estos FAO que se le han pegado al PRM, pues le ha hecho mucho daño y ha mermado su popularidad. De acuerdo a la última encuesta, han salido dos encuestas. Hubo una, no recuerdo cómo es su nombre, creo que es la CES o CRES, no sé, pero no le voy a dar mucho crédito a esa encuesta, ya que fue un dirigente de la Fuerza del Pueblo que la dio a conocer. Pero sí voy a darle más crédito a la última encuesta que hizo ACD Media, en donde yo pienso que está muy cercano a lo que es la realidad de acuerdo a mi percepción. En esa encuesta de ACD Media, que la hizo a principios del mes de febrero, un dato alarmante es que el 55% de la población dice que no tiene ningún partido, no le interesa ningún partido. Pero si le sumamos a ese 55%, los que dijeron que otros, o los que no se refirieron a ningún partido, estamos hablando de que cerca del 60% de la población dominicana no está interesada en ningún partido político. O sea, se ha perdido lo que es el sentimiento de afiliación política de los ciudadanos de la República Dominicana. Y esto probablemente tenga como razón de ser el hecho de que eh, las personas votan y con esperanza de que hayan cambios importantes en lo que es la vida pública de República Dominicana, los servicios, la justicia, los cuerpos armados, sobre todo la Policía Nacional. Y parece que la ciudadanía no está satisfecha con lo que los partidos políticos que han pasado por el poder han hecho. Y de ahí se desprende el hecho de que haya un desencanto de la población votante para afiliarse a partidos políticos. Por lo que, por esa razón, de acuerdo a esta encuesta, el 55%, y si sumamos a los que no opinaron, estamos hablando cerca de un 60% de la población dominicana que no está interesada en ningún partido político. De los que están interesados, el restante 45% de la población que está interesada y que está afiliada a los partidos políticos, el PRM, de acuerdo a esta encuesta, cuenta con un 24.9%, la Fuerza del Pueblo cuenta con un 8.9% y el Partido de la Liberación Dominicana con un 8.3%. Vemos aquí que las simpatías, la militancia de los partidos políticos está muy baja. Yo me acuerdo que antes el PRM siempre estuvo por encima del 40%. Sin embargo, en esta encuesta lo vemos
con un 24.5%, 24.9%, o sea, un 25%. Pero aquí yo tengo entonces cuando se le pregunta a las personas por los candidatos, por ejemplo, los candidatos del PRM, es evidente que la popularidad más alta, de acuerdo a esta encuesta, la tiene el ministro de Turismo, que es David Collado. Y ya este posicionamiento de David Collado dentro del partido y fuera del partido ya es recurrente. Y en todas las encuestas que se hacen en la República Dominicana, él sale liderando lo que es la simpatía dentro del PRM, a lo interno del PRM, y también con una alta valoración hacia afuera del PRM. Aquí tenemos otra medición en donde se le pregunta a las personas que si hoy fueran las elecciones por cuál partido votaría. En esa medición, el 31.3% de la población dice que va a votar por el PRM si fueran hoy las elecciones. El 25% dice que va a votar por la Fuerza del Pueblo y un 18.7% dice que votaría por el PLD. De acuerdo a esta encuesta y a sabiendas de que vemos entonces que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo han bajado en función de las elecciones que se produjeron en el 2024, ya que el PRM sacó creo que un 56% y la Fuerza del Pueblo obtuvo cerca de un 30% y el PLD obtuvo un 10%, y aquí sale con un 18.7%. Significa esto que aparentemente el PLD tiene algún nivel de recuperación. Entonces, cuando se pregunta qué partido prefiere para gobernar el país en el 2028, ahí entonces el 35.7% dice que prefiere al Partido Revolucionario Moderno, un 31.5% dice que prefiere a la fuerza, no, perdón, me equivoqué. Cuando se pregunta que qué partido usted prefiere que gobierne en el 2028, el 35.7% dice que quiere que gobierne la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. El 31.5% dice que quiere que gobierne o que siga en el poder el PRM, y un 20.1% dice que le gustaría que gobernara el PLD. Ojo con esta información, porque evidentemente que las encuestas son un retrato del momento, pero en ese momento estos son los resultados que da. Y aquí, como de acuerdo a esta encuesta de hace de media, la gente prefiere en mayoría que gobierne en la Fuerza del Pueblo en el 2028. Y eso no se puede, el PRM no puede ver eso como algo simple y dejarlo pasar. El PRM tiene que hacer su trabajo para que la gente perciba que tenga la percepción positiva y que quiera que siga gobernando en el poder. Bueno, por otro lado, en esta misma encuesta se midió, aquí se mide y dice que de los líderes del PRM, ¿cuáles son las simpatías que tienen? Eso es hacia afuera. Esta medición que le voy a decir ahora se hizo tomando en cuenta el universo de los votantes, no solamente los del PRM, pero ahí David Collado saca un 45.4%, ninguno saca un 17.9%, esto es con los candidatos del PRM, los precandidatos del PRM. Y Carolina Mejía obtiene un 14.3%, Raquel Peña un 7.1%, Guido Gómez Mazara un 5.4%, Tony Peña 2.7%, Wellington ganó un 2% y Yayo San Lobatón un 0.7%. Se sigue manifestando, como en principio le decía, las simpatías mayoritarias a favor
del ministro de Turismo, David Collado. Entonces, aquí tenemos, pero cuando se miden dentro del PRM, cuando miden a los candidatos dentro del PRM, aquí David Collado sigue, pero aquí está más alto David Collado a lo interno del PRM. Tiene un 55.5%, seguido de Carolina con un 17.6%, doña Raquel Peña, la vicepresidenta, un 7.8%. Vamos a ver si no fue la misma que leí. No, se parecen, pero no. No. Aquí dice a lo interno, eso es a lo interno del PRM. O sea, ahí también sigue David Collado, encabezando la valoración positiva de los PRMistas. En lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, aquí dice que de los siguientes líderes del PLD, ¿a quién prefiere como candidato? Esto también hacia afuera del partido. Un 40.1% dice que prefiere a Abel Martínez, un 10.8% dice que prefiere a Domínguez Brito y un 12.7% prefiere a Francisco Javier García, mientras que un 3.7% prefiere a Charlie Mariotti. En este caso también, porque ya vi otra medición, ya lo interno sigue encabezando la preferencia tanto afuera del PLD como dentro del PLD, Abel Martínez. En cuanto en la fuerza del pueblo, cuando se le pregunta hacia afuera a las personas que a quién favorece dentro de la fuerza del pueblo para que sea el candidato a la presidencia, aquí tenemos que el expresidente Leonel Fernández obtiene hacia afuera, o sea, en el universo, dice un 30.8% de la población prefiere que sea Leonel Fernández el candidato del PLD. Y Omar Fernández, señores, un 52.8% de la población en general quiere que sea él el candidato del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Pero cuando se mide adentro, Leonel y Omar, los resultados son los siguientes. Hacia adentro de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández obtiene un 47.4% y Omar Fernández obtiene un 51.8%. Lo que significa que tanto hacia afuera como hacia adentro de la Fuerza del Pueblo, la gente prefiere a Omar Fernández. Y yo quiero ahora hacer un comentario. Ya yo vi las encuestas. Y en todos los escenarios en los que se presenta como posible candidato, tanto que con lo del PLD, lo de la Fuerza del Pueblo, del PRM, si Omar Fernández, que lo miden, fue al candidato, está por encima de todos. Incluso siempre está por encima del 50%, que es lo que necesita la República Dominicana para ganar en primera vuelta. Entonces ese muchacho, Omar Fernández, es una realidad en el escenario político de República Dominicana, no solamente a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Y yo pienso incluso que han tratado como de bajarlo un poco dentro de la Fuerza del Pueblo para que no le haga sombra a Leonel, pero nada, él sigue como quiera con una simpatía sólida. Una simpatía que yo pienso que es porque le cae bien a la gente, porque no he visto el gran trabajo que él ha hecho en el país. Simple y llanamente fue diputado, ahora senador, pero no ha tenido ese accionar como para merecer por méritos, valga la redundancia, por mérito la primacía de la simpatía de los electores de República Dominicana, ya que es una persona que se ha manejado básicamente en la capital de la República. Sin embargo, este muchacho pues es un fenómeno político. Y le sigue David Collado en el Partido Revolucionario Moderno, quien también, bueno, cuando lo miden a ellos dos juntos, Omar Fernández siempre sale ligeramente por encima de David Collado. En definitivas,
yo pienso, y ya haciendo un resumen, que la situación política de República Dominicana no está definida hasta el momento, pero sí hay algo que hay que, que hay que anotar, que hay que destacar, y es el crecimiento que está teniendo el Partido Fuerza del Pueblo y también hasta cierto punto el Partido de la Liberación Dominicana, y un descrecimiento que ha ido de manera paulatina, se ha ido apoderando ese descrecimiento del partido de gobierno. Yo pienso que el presidente Luis Abinader tiene que hacer algo para que retorne el entusiasmo no solamente de los PRMistas, sino de los votantes en sentido general. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, apenas de un 35 a un 40% de la población está afiliada a partidos políticos, pero por encima del 50% de los dominicanos no tienen partido político. Entonces hay que trabajar para motivar a esa masa que está indecisa, que no está afiliada a ningún partido político, que al final es esa masa de votantes la que decide las elecciones. En este sentido, hay dos de los precandidatos que tienen ventajas, que es Omar Fernández, que tiene una buena visión por parte de los votantes en sentido general, fuera de la fuerza del pueblo, y David Collado, que también tiene una buena aceptación hacia afuera del PRM. En lo que concierne al PLD, ya vemos que Abel Martínez sale siempre puntero, pero hay que esperar porque tengo conocimiento de primera mano de que en los próximos días se va a anunciar públicamente ya formalmente la precandidatura de Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo fue el último candidato del PLD y obtuvo un 38% y siempre se ha sabido que él cuenta con un apoyo importante de la población dominicana, ya que en el tiempo que él fue candidato fue en la pandemia y para esa época, para ese tiempo, llevó una labor extraordinaria que favoreció a miles y miles, cientos de miles de dominicanos con sus acciones. Y eso deja su reducto de beneficio, deja su simpatía entre la gente. O sea que si Gonzalo Castillo se tira al ruedo político como aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, probablemente, lo digo hoy, desplace a Abel Martínez del primer lugar y se convierte en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi juicio sería la mejor decisión que tomen los PLDistas para poder reducir la emigración de militantes hacia la fuerza del pueblo y además para que se fortalezca la marca del Partido de la Liberación Dominicana con la presencia carismática de Gonzalo Castillo, que tiene, como le he dicho, tiene cariño de parte de la gente. Eso se nota, eso está claro que tiene cariño de parte de la gente, porque es un hombre de fácil acceso, es un hombre que no tiene un discurso muy fluido, pero sí un discurso que le llega a la gente, y eso lo demostró en el 2020 cuando fue candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, pienso que hay que esperar, hay que ver lo que va a pasar, pero sí hay una tendencia de las fuerzas del pueblo de ir incrementándose, que el PRM tiene que ponerse las pilas para reducir esa tendencia de crecimiento que tiene, sostenido que tiene la fuerza del pueblo. Y aunque todo eso esté pasando en la fuerza del pueblo y Leonel Fernández tiene un serio problema. Primero, tiene una tasa de rechazo cerca del 50%. Y segundo, tiene de frente a Danilo Medina, que aunque mucha gente dice que los PLDistas desoirían a Danilo Medina y apoyarían como quiera a Leonel Fernández, yo pienso que Danilo Medina, que fue presidente de la República, tiene el suficiente arraigo dentro del PLD para poder mantener en las filas del partido sin que apoyen a Leonel a cerca de un 10% de los PLDistas. Y un 10% que es demasiado incluso. Hasta con un 5% que Danilo pueda retener, que no apoyen a Leonel Fernández, sería imposible para Leonel poder llegar a la presidencia de la República si no cuenta
con el apoyo orgánico del Partido de la Liberación Dominicana. Y todo parece indicar que eso no se va a dar, ya que Danilo Medina de manera reiterada ha manifestado que el PLD no va a apoyar en alianza a ningún otro partido, sino que va a recibir a partidos que quieran aliarse a él, porque dice él que está construyendo un nuevo Partido de la Liberación Dominicana. Y es sabido también, porque eso no hay que ser un científico de la NASA, ni un politólogo de alto nivel para entender que si el PLD se une y apoya a Leonel Fernández, estaría firmando su sentencia de muerte como partido político mayoritario, porque Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo lo absorberían y lo dejarían al PLD como un partido minoritario que poco a poco iría desapareciendo hasta ya salir de lo que es un partido con posibilidades de llegar al poder en el futuro. Por esa razón, si Danilo ha dicho que está haciendo un partido nuevo, se supone que tiene que sincerarse, que tiene que saber qué es lo que tiene. Y Danilo también está preservando ese partido, pienso yo, para las futuras generaciones y presentes generaciones de PLDistas, más allá del 2028, más allá del 2032. Antes de culminar este podcast, quiero invitarle para que si desean algún tipo de electrodoméstico, sea camas, sea espaldares, bureau, o también desean productos para el uso personal como perfume, cremas, o si necesitan cualquier cosa para el hogar, como cantinas plásticas, poncheras y otras cosas, hay un lugar en Tamboril en donde ustedes pueden conseguir todo eso y más de ahí. Y es de Elsa Variedades. Hay servicio a domicilio y si usted no va a Tamboril, usted llama al teléfono 829-629-1355 y habla con su administradora y dueña, Elsa Pamela Simón, y ella le va a dar a usted los mejores precios para estos artículos que acabo de decirle. Así es que les invito a pasar por ahí o a llamar. Hay servicio a domicilio. Y si le dice que usted escuchó este comentario de Emilio Simón, ella le va a dar un buen descuento. Por otro lado, les invito a ustedes a inscribirse a mi canal, los comentarios de Emilio Simón, a darle like a este podcast, a suscribirse, como le dije, a los comentarios de Emilio Simón y también a comentar y a enviar a otras personas, a reenviar este material a otras personas para que puedan tener un tipo de información veraz y no sensacionalista. Hasta aquí han sido los comentarios de Emilio Simón. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta una próxima oportunidad.